Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más a Hablemos de Salud, en este nuestro programa, que ya saben ustedes que siempre nos gusta pues visitar a sanitarios, profesionales de la medicina, que son los que nos van a dar pues, la información que todos queremos tener, y más en estos tiempos donde ya saben que el visitante que tenemos, el COVID-19, la COVID-19, que venía ya por el mes de marzo a nuestro país y a Europa entera y partes de todo el mundo, ha hecho estragos en todos los países. Por tanto, este tipo de programas estamos valorando este virus, estamos conociendo por parte de los profesionales qué es lo que está pasando y cuándo podríamos tener una solución para esta pandemia que azota a nuestro país de una forma tremenda, y también aquí en nuestra ciudad, por supuesto. Por tanto, toda esta serie de programas que nos gusta y que queremos hacer van encaminados ahora a la noticia, que es esta, la del COVID, y por tanto hoy queremos estar aquí en este Hablemos de Salud, que volvemos otra vez con todos ustedes porque hemos estado un tiempo sin poder hacerlo, y ahora en la red de televisión pública pues tenemos un sitio, tenemos cabida para poder dar este tipo de información. Por tanto, contentos como siempre de poder volver después de 25 años, que se dice muy pronto, que se comenzó en este programa, en esta maravillosa ilusión que pusimos en marcha, y que por tanto hoy tiene su vigencia y tiene su antigüedad, y sé que ustedes siempre lo han recibido con cariño, y por tanto nosotros encantados. Hoy estamos en el despacho de la Dirección Territorial de Ingesa en Ceuta y estamos con su director, con el doctor Lopera, que ha hecho un hueco en su agenda para poder atendernos, porque el trabajo que hacen cada día es muy interesante, muy arduo, muy importante, y no tienen tiempo prácticamente para nada, porque la ciudad requiere de la atención máxima de todos los que están dedicados al mundo de la sanidad, y más la persona que dirige la sanidad ceutí. Don Jesús, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, porque los telespectadores lo van a ver, lo estamos grabando de día, pero lo van a ver de noche. De noche. Y nosotros pues queremos aquí hacer esta grabación contigo. Y hemos dicho que has abierto un hueco en tu agenda porque sé que la preocupación es máxima y la ocupación también. Hablaba yo de que hace 25 años que empezaba Hablemos de Salud, y tengo que decir que empezábamos contigo. El doctor Lopera fue al que yo me dirigí en principio, allá por el año 95, 96, para contarle ese proyecto que teníamos en mente, esa ilusión, que era en principio una ilusión. Queríamos hacer un programa sanitario, y mi amigo Luis Fossati, que en paz descanse, fue mi primer realizador, pues le pregunté: Luis, ¿qué nombre le ponemos? Dice: si no hay programa, ¿qué nombre le vamos a poner? Pues un nombre, Hablemos de Salud, Hablemos de Salud. Entonces me fui a hablar con el doctor Lopera, que era mi amigo, y le conté lo que queríamos hacer, y con él empezamos los programas. Se apuntaron después Juan Carlos Querol, que en paz descanse, y Javier Guerrero, fueron los primeros médicos que acudían a nuestro programa, pero de la mano siempre al principio de Jesús, que fue el que nos orientó y nos puso en el camino. Había que decirlo porque eso es verdad, y la verdad no tiene más vuelta, ¿no? Es cierto. Yo entendí en su momento, igual que está exponiendo, ¿no?, que es necesario, era necesario, y ahora igual, ¿no?, pues abrir un poco la información a la población general y a los usuarios, pues de cómo funciona el sistema sanitario, conocer a los profesionales que los atienden, conocer las inquietudes que los motivan, los problemas que se ven en el día a día, y pues todo esto trasladarlo a la población general y a los usuarios. Al fin y al cabo, el Ingesa y la sanidad en general pues es un servicio público, está destinado a prestar un servicio, y es bueno que se conozca el día a día del quehacer de todos nosotros, que comprenda la gente, la población, los problemas que surgen día a día, que no son fáciles, que no todo está inventado, que no hay respuestas para todo inmediatas y eficientes, y que hay que hacer muchas actuaciones que llevan tiempo, que llevan temas de coordinación, y que hay que alcanzar un objetivo común con el esfuerzo de todos,
y por lo tanto cuanto más información haya al respecto, mejor. Tampoco fue fácil aquellos tiempos, no era muy fácil poder entrar en el hospital y hacer todo ese tipo de cosas que empezamos a hacer y que nos costó trabajo, pero después parece que la cosa fue mejor, ¿no? Sí, hacer innovaciones pues siempre cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Y no era habitual abrir las puertas, ¿no? Que los centros sanitarios pues tuvieran una apertura hacia medios de comunicación. A mí no me pareció eso nada del otro mundo, al contrario, iba un poco en consonancia con lo que yo pensaba y sigo pensando, que hay que abrirse a la información, hay que abrirse a que los ciudadanos y los usuarios conozcan lo que se hace el día a día, y por lo tanto no me pareció en ningún momento que no pudiese hacerse. Y luego a lo largo de los años, como bien ha venido diciendo, pues el programa fue surgiendo, fue mejorando, fue creciendo y se ha convertido en Ceuta pues un poco en el prototipo o en el estándar, ¿no? de hablar de temas de salud desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista digamos directo hacia pacientes, usuarios y población general para que conozca el servicio público que les atiende. Yo la verdad que ha sido una introducción, porque volvemos con Hablemos de Salud, que era una ilusión que yo tenía, poder volver a hacer el programa. Estamos haciéndolo otra vez, ojalá pueda durar en el tiempo, pero eso habrá que esperar, habrá que verlo. Pero a mí me alegra volver aquí a este despacho, porque han sido en distintas facetas de tu vida la que ha ocupado la dirección territorial, siendo un médico asentado en tu trabajo, en tu unidad de cuidados intensivos. Bueno, pues has tomado otra vez las responsabilidades de ser director territorial. No es fácil, en este momento menos, porque te ha pillado la pandemia de la que queremos hablar también ahora, esta pandemia que ha sorprendido a todo el mundo, a propio y extraño. Nadie sabía a qué atenerse con una situación tan dantesca como esta, y ahora desde tu óptica, desde tu responsabilidad, ¿cómo ves esta pandemia que está azotando al mundo, a España y en particular a Ceuta, que es la que nos interesa en este momento, ¿no? Te voy a responder en dos sentidos. Primero, la vertiente profesional, ¿no? Mía. Yo creo en la gestión. Mi especialidad es cuidados intensivos. Soy médico especialista en cuidados intensivos y trabajo en el hospital en el Ingesa, primero en el Hospital de la Cruz Roja y actualmente en el Universitario, como facultativo especialista de cuidados intensivos. Generalmente, y eso es una cosa que yo transmito, intento transmitir, la medicina clásica, ¿no? Pues se habla de la clínica, el médico clínico, que es el más conocido. Yo soy médico clínico, lo que hacemos es asistencia directa a pacientes, en cualquiera de sus especialidades, ¿no? Luego está el que se dedica a la docencia, que es muy importante, porque al fin y al cabo la medicina avanza, la medicina progresa, y eso hay que transmitirlo a los nuevos profesionales y a los profesionales que están trabajando en la clínica para actualizar conocimiento o para la formación. Y la investigación, digamos que serían las tres ramas conocidas de la medicina, ¿no? Docencia, investigación y clínica. Hay una cuarta rama que es menos conocida, a veces muy criticada, pero que yo siempre he entendido fundamental, y por eso ha habido etapas de mi vida profesional, como la de ahora, a la que me he dedicado, que es la gestión. La gestión es importante en sanidad, porque es la que hace que el sistema sanitario se sostenga. Es un servicio público, es un servicio público esencial, es un servicio que forma parte del estado de bienestar de un país, y por lo tanto hay que hacerlo sostenible. Y para hacerlo sostenible pues se necesita una gestión eficiente. No puede ir a su libre evolución. Respecto a la situación de la gripe, del coronavirus, de la que hablaremos ahora, pues efectivamente es una situación nueva y a todo el mundo
pues sorprendió no tanto en el aspecto de lo que es una epidemia. Las epidemias se conocen desde tiempos inmemorables. El problema es conocer qué tipo de germen es el que inicia todo el proceso, el coronavirus. Este tipo de coronavirus no era conocido. Para conocer cómo funciona se necesita tiempo. O sea, a veces se simplifican mucho los temas. Un coronavirus, parece que en 2 días se sabe las características del virus, en 2 días se sabe cómo contagia, el número de contagios que produce por cada paciente tal, y hay determinadas características del germen que produce el problema, pues que requiere un tiempo. Hay pandemias, como es la gripe, que son fáciles de conocer porque son similares, con una mutación del mismo germen, y por lo tanto se comportan habitualmente igual todos los años. Aquí en nuestra ciudad, Jesús, conviene, la gente quiere saber, entonces de primera mano, que es la tuya de información que quiero transmitir a todos nuestros telespectadores. Ceuta está preparado su hospital. En alguna ocasión tú lo has contado en ruedas de prensa, pero ahora directamente en el vis-a-vis. Ceuta, ¿cómo se encuentra nuestro hospital en un caso hipotético de que tuviéramos pues una avalancha importante de contagios, que tuviéramos que atender respiradores, camas, personal? El hospital está preparado, está en esa alerta que está todos los hospitales de España, por en cualquier circunstancia pudiéramos tener una masiva asistencia de personas al ingreso hospitalario. Es que esa pregunta es muy genérica, Alfredo. Vamos a ver, para llegar a eso hay que explicar un par de cosas. Por un lado, el hospital dispone de un plan de catástrofe externa, ¿vale? Eso es esencial. Digamos que cuando existe una situación como la que estás describiendo, no se puede improvisar. Entonces el hospital dispone de un plan de catástrofes externas. Ese plan de catástrofes externas tiene 2 vertientes. Una, porque son las más habituales. Una, cuando hay accidente con múltiples víctimas. Puede ser un accidente de tráfico con múltiples víctimas, puede ser un salto a la valla de fronteriza, etcétera. Esa es una de las vertientes que tiene el plan de catástrofe. Y por otro lado, está las enfermedades infecciosas de alto riesgo, en la que encajaría el coronavirus. El hospital ya ha vivido varias epidemias. Yo he vivido la mayoría, porque empecé a trabajar en el Ingesa en el año 84, las he vivido casi todas, algunas en la vertiente de gestión, siendo gerente o director territorial, y otra como médico de cuidado intensivo. Entonces el hospital tiene esa vertiente, y sobre ese apartado de enfermedades infecciosas de alto riesgo se hace el esquema de cómo tiene que funcionar en el hospital, dependiendo de qué germen es el que produce el problema y dependiendo de las características del germen, de tal manera que se sectoriza todo el hospital, se ve qué servicios hay que suspender y cómo se va ocupando el hospital en la medida que se vayan produciendo casos. En ese sentido, el hospital tiene actualmente más de 100 camas libres, y se ha mantenido así porque nosotros, dentro de ese plan de contingencia específico para el coronavirus y que viene del plan de contingencia y de catástrofe del que ya he comentado, pues bien establecido las diversas actuaciones que hay que realizar. En Ceuta se hizo una coordinación muy buena en el Ingesa entre atención primaria y atención especializada, de tal manera que un gran número de pacientes
con sintomatología leve o incluso asintomáticos, pues se trataron y se tratan en domicilio. De tal manera que, siendo el único hospital que hay en Ceuta, pues tenerlo protegido y hacer que la ocupación fuese pequeña y además tuviese un número de camas importante. Nosotros podemos llegar hasta más de 200 camas para COVID, ¿vale? Actualmente en el hospital hay 5 pacientes. En la primera oleada hubo solamente 14 ingresos en el hospital y 4 en la UCI, de tal manera que se ha preservado mucho. El hospital, en esas circunstancias y en el momento actual, tiene equipamiento suficiente. Nosotros tenemos una reserva estratégica de material para tratamiento COVID para 8 semanas, que es lo que establece los estándares, y esa reserva estratégica se va renovando para que siempre esté así, de tal manera. Y luego en el plan de catástrofes del hospital y en el plan de contingencia, pues viene establecido cómo se iría ocupando en función de las necesidades. No ha hecho falta en la primera oleada, y en esta segunda oleada que estamos viviendo, pues el hospital está teniendo una baja ocupación y la mayoría de los pacientes están en domicilio y la incidencia que se está teniendo es baja. Desde el Ingesa y desde tu dualidad como gestor y como médico, los sanitarios se han considerado en ese tiempo atrás los héroes de nuestro país. Los aplausos de las 8 de la tarde, el buen hacer, el agradecimiento por tanto trabajo y por tanto servicio hecho a pacientes que tienen que estar solos, que no pueden estar acompañados porque la enfermedad así lo requiere, y su familia directa siempre ha sido el sanitario, el enfermero, enfermera, médico. A veces es una labor importante a nivel general, pero esos héroes también piden algo, y ahora que estás tú aquí, pues la ciudad también tiene que saberlo. No solamente queréis ser héroes, queréis ser lo que sois, médicos, sanitarios, pero el colapso se produce por la irresponsabilidad. Habrá que decir, los aplausos están muy bien, los héroes también están muy bien, que hacen un trabajo importante, pero colaboramos los ciudadanos para que los médicos estén más tranquilos, estén tan saturados y tan estresados como ha pasado en este último tiempo en nuestro país. Hay una parte, cuando se habla de una pandemia, las pandemias se saben cómo funcionan y se sabe desde tiempo inmemorial, ¿vale? En una pandemia está la fuente de infección, el paciente, el mecanismo de transmisión, cómo va de un paciente a un sano, y lo que se llama sujeto sano susceptible, aquella persona que puede infectarse de otra, ¿no? Y sobre esos factores hay que tener más cuidado. Pues hay que influir, ¿no? Influir sobre el paciente, tratándolo, aislándolo, las medidas que corresponden. Sobre las medidas de transmisión, pues si la transmisión es por vía aérea y por contacto de superficie, pues mantener la distancia de seguridad, limpieza de superficie, lavarse las manos con agua y jabón y gel hidroalcohólico, medidas que son muy esenciales, pero que no se hacen, o el enmascarillamiento, ¿no? Y luego, sobre el sujeto sano susceptible, pues si hay aislamiento, hay confinamiento y lo ideal es que haya vacuna, pues entonces se está trabajando sobre las 3 cosas. La epidemiología no es difícil, es conocida desde tiempo inmemorial. El problema es que las medidas hay que realizarlas. Son conocidas, se sabe lo que hay que hacer, pero no se realiza. Entonces, se habla mucho de las medidas de salud pública, que en este caso en Ceuta las lleva la ciudad autónoma, ¿no? Porque es su competencia. Y estamos muy bien coordinados. Por mucho decreto que haga la Consejería de Sanidad, ¿vale?, eso será efectivo cuando
se realicen por parte de las personas que tienen que realizarlo. Por mucho sistema sanitario, por mucho que el hospital esté bien dotado, que tenga camas libres, profesionales, equipos de protección individual, etcétera, el tercer elemento, que es esencial, es que la población lo realice. Porque hay que buscar un equilibrio. Esta es una situación, Alfredo, en la que hay que elegir entre dos males, no entre lo bueno y lo malo. En medicina a veces se puede elegir entre lo bueno y lo malo, y evidentemente pues hay que optar por lo bueno. Pero una pandemia es una situación donde no existen seguridades al 100% y donde a veces hay que elegir. ¿Por qué? ¿Podemos mantener a la población confinada en su casa por tiempo inmemorial hasta que haya una vacuna? No. Criticaríamos la parte contraria, que el Producto Interior Bruto del país cae, que se cierran empresas, que se produce un caos económico que puede paralizar un país. Luego, la comunidad que sea y del color que sea, que eso hay que dejarlo completamente aparte, pues tiene que buscar, y eso no es nada de fácil, un equilibrio entre que los problemas de la pandemia sean los menores posibles y se pueda tener hasta un nivel aceptable, pues una actividad que no colapse un país y lo lleve a la ruina. Ese es el problema. Y para eso hace falta que la población colabore, sepa que hay medidas que tiene que realizar. Porque si no, iremos abocados a medidas más drásticas, iremos abocados a un nuevo confinamiento que no tiene por qué ser total, puede ser asimétrico, es decir, unas comunidades sí, otras no, dentro de una misma ciudad un área podría confinarse y otra no, porque en una hay muchos focos y en otra no hay ninguno, en fin, tomar medidas de ese tipo, que son incómodas, pero es que hay que tomarlas. No hay más remedio. Hay una cuestión, ya estamos finalizando el programa, que me gustaría saber también de ti, porque hay vacunas que han sido vacunas, como yo les llamo vacunas express, que han salido o están saliendo como en Rusia, como en algún otro país. La ciencia dice, la OMS dice, que las vacunas hay que llevarlas con calma, porque no se pueden hacer de un día para otro. Estamos cerca ya de que la vacuna o varias vacunas que están probando en el mundo puedan ser eficaces o efectivas para este antígeno, pero a mí me gustaría saber, ¿tú cuándo consideras que podemos tener, como médicos, esa vacuna después de los estudios que se están haciendo, la duración de los experimentos, de la prueba con humanos, la tercera fase? ¿Crees que pronto tendremos esa vacuna para que la gente ya pueda empezar a vacunarse y olvidar un poco lo que ha sido esta tremenda tragedia que hemos vivido en el mundo? Esa es otra cuestión, porque luego hay que vacunarse. Claro. Y no todo el mundo está por la labor de vacunarse. Hay que tener en cuenta que hay colectivos en los que en España y en los países europeos las vacunas no son obligatorias, ¿vale? El índice de letalidad del coronavirus, si se ve por grupos de edad, se ve que hay grupos de edad en los que la letalidad es prácticamente cero, ¿vale? Y a partir de que se va creciendo y se tiene más edad, la letalidad aumenta muchísimo, de tal manera que el coronavirus es del 0% en menores de 14 años la letalidad, y sin embargo está por encima del 50% en mayores de 80, quiere decir que depende de la edad. Luego hay colectivos en los que la vacuna es importantísimo que se haga. Es importantísimo que se haga. Ahora viene entonces, como fecha probable, pues toda la comunidad científica de Europa estima
que podría estar a principios del 2021. Esa podría ser una fecha. Ahora mismo estamos en fase 3 y se está utilizando en voluntarios humanos, y eso requiere unos meses de administrarla, que ya se está haciendo en Madrid, se está haciendo en Valdecilla, se está haciendo en varios hospitales, en voluntarios sanos, pero hay que ver varios meses de evolución para ver cuál es la dosis adecuada, para ver si inmuniza lo suficiente y para ver si todo eso es correcto, y luego fabricarla en un número suficiente para abastecer a una gran cantidad de personas. Quiere decir que queda todavía unos cuantos meses por delante, y por lo tanto las medidas habituales ahora mismo son lo que hay que hacer. Nosotros no podemos hacer una vida normal, aunque se habla de nueva normalidad, en el sentido de que tenemos que protegernos y proteger a los demás. Que si tenemos a una persona mayor en nuestra casa, hay que tenerla como oro en paño, y que hay que tomar las medidas de protección que ya se han repetido hasta la saciedad, evitar las aglomeraciones, llevar mascarillas y hacer todas las medidas de seguridad, porque si no, pues esto seguirá avanzando e irá dejando por el camino pues hospitalizados en cuidado intensivo y fallecimiento. Eso es así, y eso no hay manera de evitarlo si no se trabaja en un conjunto. Esperemos que nuestra ciudad tenga esa responsabilidad, podamos ser todos responsables y hagamos caso a lo que dicen los sanitarios, en este caso lo que dice el doctor Lopera, mi buen amigo Jesús, que una vez más ha querido estar con nosotros en este programa, en su programa. Ya lo decimos al principio del mismo, que él comenzó conmigo, también con otros médicos que lo comentaba antes, el doctor Querol, al cual también recordamos con cariño, que también nos dejó, Javier Guerrero, que también estuvo con nosotros, y a colación de Javier, hablando con él, recordamos un poco también contamos la enfermedad que yo pasé hace ya tantos años, ¿no? Que como digestivo me atendió, y olvidé nombrar a dos personas que fueron fundamentales, y lo quiero decir ahora porque es justo, y lo justo hay que decirlo. Dos cirujanos que fueron fundamentales en mi vida, ¿no? Fue el doctor Fernando Blasco Caratalá, que también le mando un saludo porque el hombre tampoco se encuentra muy bien, y el doctor Fossati. Fueron dos cirujanos que hicieron posible el que yo pueda estar aquí 11 años después, ¿no? Por tanto, siempre es bonito y siempre es bueno recordar a aquellas personas que se portaron cumpliendo con su obligación, pero también con un trato muy bueno hacia mí, porque también éramos amigos, y todo eso ocurre así, ¿no? Y el propio doctor Lopera también, a que también tuve que llamar y molestar para que me pusieran aquí en el camino, ¿no? Así que todas esas cosas las quiero agradecer hoy, y decirle a ustedes, a ti Jesús, darte las gracias por haber compartido este rato con nosotros y habernos contado a todos los ceutíes todas las impresiones que tú tienes y todos los conocimientos, para que la gente tenga una conciencia de lo que es el coronavirus, y por tanto pues emplazarte para alguna que otra vez cuando tengamos algún problema, alguna cosa que comentar contigo. Cuando queráis, ya sabe que estoy a vuestra disposición. Me alegro que se haya reiniciado una nueva etapa en vuestro programa Hablemos de Salud. Sé que tendrá la misma audiencia, la misma aceptación que ha tenido en versiones y en etapas anteriores, y nada, desearte todos los éxitos posibles y reiterarte nuevamente la disposición, tanto en mi nombre como en los dispositivos del INGESA, para que podáis seguir ejerciendo vuestro trabajo de información tanto a usuarios como a la ciudadanía. Pues yo te lo agradezco muchísimo, y a todos ustedes decirles eso, que ha sido un placer volver a estar este ratito en su casa con todos, comentando cosas, y que seguiremos, como no, hablando de salud. Buenas noches.